Hola compañeros, en este video les vamos a explicar el tema de rotacional, divergencia y teorema de la divergencia. Como podemos ver en los contenidos, tenemos cada uno de los temas con su debida teoría, algunos ejemplos o ejemplo, dependiendo del caso, y algunos ejercicios propuestos o ejercicio propuesto. El primer tema, que es rotacional, su teoría nos dice que se entiende por rotacional al operador vectorial que muestra la tendencia de un campo a inducir rotación alrededor de un punto. Esto quiere decir que este operador se aplica a campos vectoriales y nos va a dar como resultado otro campo vectorial que nos va a indicar si este gira alrededor de un punto y en qué sentido. Este rige por la fórmula que vemos aquí resaltada. Esperemos un segundo, sacamos el puntero, listo, por la fórmula que vemos aquí resaltada, pero para verla de una forma más extendida pasaremos a la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver que esto es producto punto entre Nabla y el campo vectorial B. Pero vuelvo y repito, para que entendamos más fácil, vamos a ver un ejemplo. Antes del ejemplo, quiero contarles que el rotacional tiene algunas propiedades que nos van a facilitar identificar algunas cosas. La primera es que si el campo escalar f de x, y, z tiene derivadas parciales continuas de segundo orden, entonces el rotacional va a ser igual a cero. La segunda nos dice que si el campo vectorial f de x, y, z es conservativo, entonces el rotacional de f va a ser igual a cero. Y finalmente nos dicen que si el campo vectorial de f de x, y, z es una función definida sobre todo R3, cuyas componentes tienen derivadas parciales continuas y el rotacional es igual a cero, entonces f es un campo vectorial conservativo. Pasamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo nos propone que si f de x, y, z, que es igual a xz en y más xyz en j menos y al cuadrado k, vamos a determinar el rotacional de este campo vectorial. Para determinarlo, entonces lo que vamos a hacer es aplicar un producto cruz entre Nabla y en los componentes del campo vectorial. Aquí pues podemos ver cómo quedaría este producto cruz y ya resolvemos por los métodos que conocemos. Aquí se puede observar el procedimiento. Finalmente se obtiene que la rotacional de f es igual a menos y que multiplica a 2 más x en y más x en j más yz en k. Como este campo, como este rotacional nos dio diferente de cero, entonces no es conservativo. Este segundo ejemplo lo que pretende es como demostrar la primera propiedad que se les explicó anteriormente. Entonces aquí se tiene que, pues cuando el rotacional contiene derivadas parciales de segundo orden consecutivas, esto nos va a dar igual a cero. Entonces, por lo tanto, como el rotacional de f nos dio cero, f es conservativo. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre el tema de la divergencia. Aquí pues es importante recalcar que este es, por así decirlo, el procedimiento contrario a lo que es el gradiente, ya que aquí vamos a partir desde un campo vectorial y lo que se trata es de llegar a un campo escalar. Por teoría tenemos la siguiente definición. La divergencia de un campo vectorial mide la diferencia entre el flujo entrante y el flujo saliente en una superficie que encierra un elemento de volumen dB. Si el volumen elegido solamente contiene fuentes o sumideros de un campo, entonces su divergencia simplemente es distinta a cero. Aquí tenemos el caso particular de un campo magnético, que pues aplicando su respectiva fórmula para hallar la divergencia, tendríamos el producto cruz entre Nabla y este campo magnético, los componentes de este campo magnético. Hay que resaltar pues que Nabla nos representaría todas estas, la suma de todas estas derivadas parciales, que serían pues las derivadas parciales de cada componente del vector. Hay que recalcar algo y es que como comenté anteriormente, la idea de la divergencia es llegar a lo que sería un campo escalar. Es decir, esta operación nos va a dar como un resultado, un valor escalar, que pues poniéndole lógica tendría un signo, ya sea positivo o negativo. En caso de que este signo sea positivo, esto quiere decir que el campo escalar que vamos a encontrar, perdón, emana hacia el exterior, es decir, que va a tener una forma de fuente o un manantial.
En el caso contrario de que el signo sea negativo, esto quiere decir que el campo converge hacia un punto del interior del volumen, por lo tanto se va a formar algo parecido a lo que sería un sumidero. Bueno, aquí tendríamos ya lo que sería como la fórmula que debemos aplicar si deseamos hallar lo que es la divergencia, que sería pues el producto a punto entre nabla, que pues ya mostramos anteriormente cómo se definía, y el campo y los componentes de este campo vectorial. Tenemos un ejemplo, se nos plantea esto que sería, sea el campo vectorial f de x, y, z, con sus respectivos vectores que pues los podemos ver acá, nos piden determinar su divergencia. En este caso, pues este campo vectorial se representaría de esta forma que observamos acá, y pues ahora pasaríamos a solucionar y se desea llegar pues a la forma del campo escalar, que es el que tenemos en la derecha. Comenzando a solucionar, pues aplicando la fórmula que ya vimos anteriormente, que sería el producto punto entre nabla y los componentes del campo vectorial, tendríamos esta fórmula, que sería pues básicamente la suma de las derivas parciales de cada componente del campo vectorial. Digamos que ya reemplazando un poco dentro de la fórmula, entonces como les comenté anteriormente, la idea sería, por ejemplo, en el primer caso, hallar la deriva parcial con respecto a x de este primer componente del campo vectorial, más la deriva parcial con respecto a y del componente con respecto pues, a y del campo vectorial. Y de igual forma para z, la deriva parcial con respecto a z del componente vectorial en la parte de z del campo vectorial. Aquí pues remarcamos con números para que pudiéramos pues aquí digamos que de una forma más fácil separar lo que serían las soluciones de cada derivada parcial. Entonces pues para el primer caso tendríamos esta solución pues haciendo su respectivo procedimiento. Sería derivando con respecto a x la función y tendríamos este resultado. De igual forma para y de igual forma para z. Si es necesario se puede tener el video para comprobar los resultados. Bueno, una vez hecho esto, vamos a reemplazar en esta fórmula que teníamos aquí arriba los resultados de estas derivadas parciales. Es decir, vamos a reemplazar estos tres resultados en la fórmula anterior, teniendo esta otra fórmula que tenemos aquí abajo. Esto pues aquí ya son más procedimientos algebraicos, ya que pues aquí podemos observar que tenemos una suma de fracciones homogéneas. Entonces pues solo tendríamos que operar pues los numeradores. Pues haciendo las respectivas operaciones obtendríamos finalmente este resultado para la divergencia. O podemos observar que nos da un valor escalar y que su signo es positivo. Por lo tanto, como mencioné anteriormente, esto la idea es que en el campo escalar nos dé una forma de una fuente o un manantial que podemos observar que esa es la forma que nos da pues finalmente. Es decir, que pues emerge pues al lado positivo del campo. Listo, finalmente vamos con el teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia también es conocido como el teorema de Gauss-Ostrovsky. Es un teorema que relaciona el flujo de un campo vectorial a través de una superficie cerrada con la divergencia del campo en el volumen delimitado por dicha superficie. Cabe destacar que este teorema tiene sus equivalentes tanto en una dimensión, que sería la integración por partes, como en dos dimensiones, que sería el equivalente al teorema de Green. Es decir, este teorema es una adaptación del teorema de Green, pues para que nos funcione en R3. Lo que nos dice ya la fórmula es que sea U una región sólida acotada por una superficie cerrada S, orientada por un vector normal unitario que apunta hacia el exterior de U. Si F es un campo vectorial continuamente diferenciable en un entorno de U, entonces se obtiene la fórmula que podemos observar en pantalla. Para entenderlo mejor, vamos a ver un ejemplo. Listo. Entonces, este ejemplo nos propone evaluar la doble integral de f de s si nuestro campo vectorial f de x, y, z es igual a x al cubo en i más y al cubo en j más z al cubo en k, donde s es la superficie esférica en x cuadrado más d cuadrado más z cuadrado igual a 4. Entonces, primero vamos a destacar vamos a tomar esta fórmula, esta expresión eh, en, en coordenadas esféricas. Y bueno, primero vamos a hallar la divergencia del campo vectorial. Aplicando la fórmula de la divergencia que antes ya se había explicado,
Entonces lo que vamos a hacer es sacar las derivadas parciales con respecto a cada uno de los componentes eh, del vector, del campo vectorial. Al realizar pues, las operaciones, esto nos da como resultado 3x al cuadrado más 3y al cuadrado más 3z al cuadrado. Sacando factor común nos queda de la forma que vemos en pantalla y como lo mencionaba al principio, se está trabajando en coordenadas esféricas, por lo tanto x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a rho al cuadrado. Ahora procedemos a aplicar el teorema de la divergencia. Lo que hacemos es reemplazar esta parte de acá, como ya hallamos acá la divergencia, que era 3 rho al cuadrado, pues esta se reemplaza acá y esta es la diferencia de volumen que nos daría rho al cuadrado por seno de teta con respecto a rho, a phi y a teta. Listo. Aquí lo que vamos a hacer para determinar los límites de integración es observar la gráfica que tenemos en esta parte de acá. Para encontrar los límites para teta, entonces lo que se va a hacer eh, es observar pues, esta gráfica, pero con respecto al plano XY, que sería este círculo de acá. Entonces, vamos a ver la proyección en el plano XY de este sólido y nos queda este círculo que les estoy señalando. Y como es todo el círculo, entonces los límites para teta irían de 0 a pi, a 2pi, perdón, que es lo que podemos observar acá. Ahora, para los límites de phi, aquí miramos de frente el sólido, es decir, desde el plano XZ, este sólido de acá, y medimos desde la parte positiva del eje de la z hasta un máximo de pi. Y no podemos, como es de toda la esfera, entonces la proyección va a ser de un círculo. También eso lo podemos tomar desde 0 hasta pi. No nos podemos pasar de pi, no podemos colocar ángulos negativos. Por lo tanto, phi debe ir de 0 hasta pi, como lo indicamos acá. Finalmente encontraremos los límites para rho, que sería nuestro radio en 3D. Como podemos observar acá, todos los radios inician pues desde las coordenadas 0.0.0 y terminarían sobre la superficie de la esfera, que es de radio 2. Pues esto lo obtenemos de esta fórmula. Por lo tanto, los límites van a ir de 0 hasta 2. Ahora lo que vamos a hacer acá es operar nuevamente las integrales definidas. Primero con respecto a rho, aquí lo que hacemos es hallar la integral y reemplazarla en los límites de 0 a 2. Esto nos da como resultado 32 quintos. Esta parte de acá, como son constantes, pues ya sabemos que la sacamos por fuera de las integrales y continuamos integrando, pero esta vez con respecto a phi. Entonces, hallamos la integral de seno de phi de phi de phi, sorry. Y esto nos da como resultado menos coseno de phi evaluado de 0 a pi. Al operar esto, obtenemos que esto nos da como resultado 2, que nuevamente pasa a multiplicar por fuera de la integral. Y finalmente vamos a derivar con respecto a teta. Eh, Aquí ya tenemos pues que nos da teta, pero esta vez lo vamos a evaluar de 0 a 2pi. Y al operar esto, entonces obtenemos como resultado 384 sobre 5 pi. Esto lo que nos quiere decir es que el flujo del campo vectorial a través de la superficie de la esfera de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 4 es de 384 pi sobre 5. Listo, compañeros, esto sería todo. Aquí les dejamos propuestos unos ejercicios para rotacional y divergencia. Y aquí para el teorema de la divergencia tenemos este ejercicio. Y eso es todo, por favor, compañeros. Si tienen alguna duda, pues nos pueden escribir y nosotros les podemos ayudar. Y eso sería todo.